Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, los sábados culturales, del Villegas, el sitio mío, el Villegas. Y este es un programa, como saben, que no tiene como objeto dar clases de nada, no estamos en condiciones, no tenemos interés, etcétera. Simplemente queremos interesarlo, hacerlo reflexionar en alguna cosa que se les ha pasado por alto. En otras oportunidades recordar un tema que fue interesante para ustedes en un momento y después lo olvidaron. Eso nos pasa a todos. Y uno lo redescubre, así como descubre cosas olvidadas en un armario, en un closet. Y eso es todo. Y de vez en cuando recomendarles lecturas directas o indirectamente relacionadas con el tema. Y ahora el tema es la barbarie y su contraparte. Pero me voy a centrar en la barbarie. Su contraparte es la civilización. Barbarie, ¿qué es? Esa es la pregunta que nos vamos a tratar de contestar, hasta donde es posible contestar, en el sentido de dejar establecido algo. No estoy lejos de eso. Y si uno examina un diccionario cualquiera, cosa que es una de las primeras cosas que hago en estos casos en que examino un término, porque en el diccionario es, por así decirlo, el lugar donde queda formalizado y estampado el significado que en un momento dado la humanidad le da a algo. Entonces, bueno, a partir de ahí a ver qué significado le dan. Entonces, estuve examinando, hay varias acepciones del término barbarie, y una de ellas que me parece la más cercana a lo que yo voy a desarrollar es simplemente falto de cultura. Falto de cultura viene a significar en el fondo falta de cultivo. Ustedes saben, de ahí viene la palabra agricultura, se refiere a la actividad en virtud de la cual un campo, un pedazo del territorio, un trozo, digamos, de la superficie del planeta, en la superficie, en la Tierra, es tratado, sembrado, cuidado, regado, desinfectado para un determinado resultado, normalmente producir algo que nos sirve a los humanos. Y en cambio, inculto, un campo inculto, que no ha sido cultivado, es uno que se ha dejado librado al azar de las semillas que caigan, que trajo el aire o que trajeron unas abejas, o que depositó las fecas de un pájaro que iba pasando por ahí, y el campo no cultivado no tiene orden, no tiene un propósito, emergen toda clase de plantas distintas que simplemente tienen la virtud de adaptarse a las condiciones climáticas y del suelo. Y con la mente humana podríamos decir que pasa más o menos lo mismo. Una mente no cultivada, que es la mente bárbara, es una en la cual no ha sido desarrollado un aprendizaje de un montón de cosas que le dan a esa mente no solo, por así decirlo, instrumentos para batírselas en el mundo, sino que amplían su esfera de conciencia, por así decirlo, para tomar en cuenta no solo la apetencia inmediata que tiene, que es lo que hacen los animales. Un animal tiene sed y busca agua. Un animal tiene hambre y busca alimento. Un animal está en celo y busca una pareja con la cual copular. Eso es todo, ese es todo su ámbito. Digamos, los animales más inferiores. Cultivar la mente significa ampliar eso, escapar de la gravitación de los impulsos puramente animales, biológicos, e ir integrando a esa mente otras consideraciones, llamémoslo así. La mente se cultiva no simplemente porque aprende nuevas cosas, en el sentido de que se convierte la mente en un depósito de más conocimientos, porque esos conocimientos pueden ser simplemente un elemento pasivo que no cambia la postura fundamental del ser, sino que lo convierte en un depósito como una biblioteca, por así decirlo. No. En el cultivo, en una mente cultivada, los elementos que entran en ella forman esa mente. No solamente se depositan conocimientos, sino que esos conocimientos se integran con otros conocimientos y van determinando en un grado mayor o menor el comportamiento. Esa es la cuestión fundamental, el comportamiento. Lo que diferencia al ser civilizado
a una sociedad civilizada, una civilización comparada con una sociedad bárbara o comparar un hombre civilizado o mujer, hay que decir, con alguien bárbaro o bárbara, es comparar comportamientos finalmente. Comportamientos que naturalmente derivan de esta formación, de este cultivo. Una mente inculta es una mente reducida a la condición animal. El bruto que busca, nosotros le decimos bruto a veces, no sé si se puede usar ese lenguaje hoy en día, pero se le podía llamar bruto a una persona que no tenía una mediación, una interfase entre sus impulsos elementales y su conducta. Ese podríamos decir que es la barbarie. Ahora, el término mismo tiene una historia interesante, porque uno puede decir, ok, ¿de dónde viene eso de bárbaro? Barbarie. Bien, se dice, es lo que yo he leído en muchos textos de historia que me he mamado y que me han, espero, cultivado y no solamente convertido en un depósito de conocimiento. El origen sería la manera como tenían los griegos de la antigüedad clásica para denominar a los extranjeros, a los que no eran griegos, a los que no eran helenos, a los que no eran parte del mundo helénico, es decir, no necesariamente de la etnia, porque ellos no pensaban en términos raciales, los griegos. Pensaban en términos de comportamiento, eran bien refinados en eso, pensaban en términos de cultura, pensaban en términos de quienes hablan griego, quienes adoran a nuestros dioses, quienes se comportan como nos comportamos nosotros y quienes no. Los que no se comportaban, los que tenían otra lengua, los llamaban bárbaros. Bárbaro venía a ser como decir extranjero. Ahora, ¿por qué usaron la palabra bárbaros? Ahí habría que meterse a estudiar un poco el griego. Bárbaros es la forma, la onomatopeya, si ustedes quieren, con que los griegos describían fonéticamente cómo les sonaba a ellos un idioma que no fuera el griego. Si ustedes han escuchado el griego, y yo les invito a escucharlo, que es un idioma muy hermoso, ustedes entran a cualquier sitio, no importa que no entiendan una palabra, pero van a escuchar cómo suena. Para ellos, él habla, por ejemplo, de los persas, que hablaban persa, que es un idioma desarrollado, no es un idioma, digamos, primitivo. A ellos les sonaba como así les sonaba. Ustedes saben, todo idioma tiene un sonido determinado, tiene unos ciertos sonidos que son más frecuentes que otro, tiene una cierta entonación. Incluso dentro del mismo idioma, de los distintos pueblos que lo hablan tienen una distinta entonación. Los argentinos hablan y tienen un tono distinto a como hablamos los chilenos, o como mal hablamos los chilenos, o como hablan los peruanos, que hablan muy bien, o los colombianos, que hablan estupendo. Son otros tonos, para que hablamos de los caribeños, tienen otro tono. Hay otra manera de usar la lengua, los sonidos. Y para los griegos, el habla de los extranjeros lo resumían con el y de ahí viene bárbaros. Bárbaros significa extranjero, para ellos significó extranjero y viene de esta manera que tenían ellos de huir. Porque esos extranjeros no eran necesariamente bárbaros como entendemos nosotros en el sentido de gente inculta, una sociedad primitiva. Los persas eran una sociedad muy refinada. De hecho, más refinada eran refinados desde mucho antes que los griegos llegaran a su propio refinamiento. Lo mismo los egipcios, etc. Todos esos pueblos del Medio Oriente habían empezado su carrera de civilización mucho antes que los griegos. Así que el tema para los griegos era: no son como nosotros, no son otros. Ahora, habían otros que no hablaban su idioma y que eran primitivos propiamente tal. Esos también eran bárbaros. Qué sé yo, todas las de enorme cantidad de distintas etnias y tribus al norte de la península de los Balcanes, donde estaban los griegos, al norte, digamos, en general, el hemisferio norte del mundo en esa época, o sea, las estepas rusas, lo que ahora son rusas, las estepas de Ucrania, los países nórdicos de ahí, era un mundo, digamos, muy bárbaro, muy primitivo, en todo, civilizacionalmente hablando, en tecnología, en cultos, en normas. Tenían normas y todo, pero naturalmente no eran como los griegos, como los persas o como los egipcios. Esos eran bárbaros. Esos eran, con el tiempo,
la acepción fue tomando ese significado. No es solamente que hablan otro idioma, sino que están más atrás, son inferiores culturalmente. Y ese es el sentido que fue afirmándose y desarrollándose a lo largo del tiempo, y es como se ha usado. No sé si todavía se usa, y digo todavía no sé, porque hoy en día estamos pasando por un proceso cultural en el planeta, en virtud del cual hasta los lenguajes están siendo escudriñados con ferocidad por algunos sectores, buscando todo lo que les parece contrario a lo que a ellos les parece bien, que es la igualación. Ahora ya no hay bárbaros, todos somos iguales. ¿Qué es eso de bárbaro? Hasta la sociedad más primitiva se supone que tiene una cosmovisión. Creo que más adelante en este programa trataré de entender por qué eso está ocurriendo. Entonces yo no sé, pero por lo menos hasta muy recientemente todavía se usaba en la historia, quizás también por una comodidad, para no estar buscando otro término, el concepto de bárbaros para denominar sociedades de bajo nivel cultural. Y por lo tanto con personas que se comportaban como se comportan, y ya vamos a ver en qué consiste eso, la barbarie, cómo se comportan como bárbaros. Pero antes de eso, quiero recordarles que este programa, como todos los programas que hacemos acá de lunes a domingo, están auspiciados por miclimo.com, que tiene simplemente la mejor climatización para casas, departamentos, oficinas, en equipos industriales para climatizar grandes espacios, talleres donde hay máquinas, etc. Y todo eso garantizado por el hecho de que esta es una empresa que ha ganado premios de calidad internacional. Así es. Así es que yo le sugiero, si usted quiere tener el clima que yo tengo en mi casa, que es estupendo, y usted ve que yo todo el año, verano, invierno, ando con una polerita, tranquilamente, porque mi clima me permite controlar mi clima dentro de mi casa. Así que ni un problema. miclimo.com, pónganse ya en contacto, amigos. Y una cosa, no confundan los equipos, la instalación y la mantención de Climo con lo que ofrecen otras empresas. No, en apariencia son iguales, pero hay una distancia enorme. Es como comparar un Rolex con un reloj chino de 10 lucas, digamos, esa es la diferencia. Y continúo con suplemento Vito, que ustedes ubican en vito.cl. Es un suplemento para la comida de las mascotas. Un suplemento para enriquecer la comida de las mascotas. Si usted, como yo, porque no tenemos tanta plata, compramos para nuestras mascotas un alimento normal, no malo, pero normal, que podamos comprarlo, sobre todo si tenemos muchas mascotas, mucha plata, tenemos la posibilidad de enriquecerlo y convertirlo en un alimento super premium, con todo lo que eso significa en términos de la salud el confort de los animales, con este suplemento que usted le agrega al alimento normal y lo convierte, es como un toque mágico. Suplemento Vito. Lo puede encontrar en el sitio de ellos, y me parece también que está disponible casi en todas las mascoterías del país. Continúo con Oxinova. Este es otro polvito. La magia de este polvito es distinta, para destruir y eliminar largamente los malos olores. Usted mezcla este polvito que viene en un sobre, en agua, 1 litro de agua, algo así, por un rato, media hora, 45 minutos, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas, la echa en las partes donde hay malos olores, ya sea vertiendo una cantidad o vaporizando si son extensiones mayores, y se acaban los malos olores, porque estas bacterias simplemente destruyen a las que causan el mal olor. Las bacterias que causan el mal olor son las que causan la descomposición que produce el mal olor. Entonces, destruyendo las bacterias, se acaba el problema inmediatamente. Y el efecto dura meses. Esto es muy importante. Todos los restaurantes debieran usar esto como casi por ley, porque hay restaurantes donde uno no puede volver por los malos olores. No importa cuánto limpien el suelo y pasen, digamos, cloro, el hecho es que los malos olores que se acumulan en la cocina de un restaurante son tremendos, porque se prepara mucho alimento. Bueno, continúo con SLJ Consultores. Son servicios especializados de ingeniería de logística. La logística de la empresa, que, como todo empresario sabe, tiene que ver, por ejemplo, con el transporte, con la llegada de los containers, el desembarco, el almacenaje, el transporte desde el almacenaje a la fábrica,
los trámites que acompañan eso. Ese es un aspecto. Hay otros aspectos de la logística que tienen que ver con transferencias de elementos físicos en el espacio y el tiempo, llamémoslo así. Todo eso es complicado. Servicios de ingeniería ofrecen un personal para operación o logística externa y outsourcing, consultoría para proyectos logísticos, mejoras operacionales, rediseño, intensificación, la búsqueda del personal que usted necesita para esos servicios, todo en servicios logísticos de ingeniería, consultores. Son especialistas en esta materia. Bien. Continuemos. Esos eran los bárbaros según los griegos. Ahora, vamos ahora, dejemos, digamos, al lado las sociedades, los grandes conglomerados humanos, que algunos los llamamos bárbaros, otros hablamos de civilización, que es una formación social, digamos, donde hay un desarrollo de la cultura, de la tecnología superior. Y tratemos de examinar, tal como yo lo veo, aquí no estoy sentando doctrina, ni estoy repitiendo que yo sepa el pensamiento de nadie más. Esto es una cosa que la desarrollé, la pensé por mi cuenta. Naturalmente que uno no sabe si otros pensaron lo mismo, probablemente. ¿Cómo veo yo el tema? ¿Cómo hago yo para distinguir entre un individuo que es un bárbaro, cualquiera que sea la palabra que se use en una sociedad? Estos son los brutos, estos son los chantas, estos son los flaites, estos son lo que sea, y estos son los finos, la élite, los refinados, los civilizados, los educados, los caballeros, las damas, etc. El lenguaje es muy variado. Yo lo veo de la siguiente manera, estimados amigos, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, y si no, me lo discuten en los comentarios del YouTube. El bárbaro, a mi juicio, el individuo bárbaro, no es necesariamente un individuo estúpido, ni mucho menos. El individuo bárbaro es uno en que entre sus impulsos naturales, hambre, sed, para ir a los más básicos luego, ambición, deseo de poder, hay algunos que son más complicados, pero que siempre pueden ser calificados como básicos, deseo de supremacía, que no lo distinguen mucho de un animal, porque también hay animales que buscan, más allá del alimento, más allá de la cópula y más allá de eso, buscan la supremacía, el liderato, como los monos, los grandes monos, los gorilas. Hay, ustedes saben, una permanente jerarquía ahí donde hay el mono que manda y los monos más chicos lo tratan de desbancar. Bueno, es bastante complicado, pero es bastante básico al mismo tiempo. Bueno, en el bárbaro, entre esos impulsos, entre ese nódulo de impulsos, de instintos, de deseos, de ambiciones, de rabias o de lo que sea, y el intelecto acá, que es el instrumento para encontrar los medios de satisfacer todo eso, no hay nada. Ese es el bárbaro. No hay nada. En otras palabras, se diferencia el animal porque tiene un intelecto que le permite, a veces con gran astucia, con más astucia que el civilizado, precisamente porque no tiene estos obstáculos intermedios, cumplir con la satisfacción de esos impulsos. El bárbaro no tiene una interfase cultural, o muy poca, muy rústica, o que no actúa. Entonces, puede ocurrir, fíjense ustedes, y uno lo nota a veces en personas que han desarrollado solo una habilidad intelectual compleja. Pongamos un científico. Yo conozco gente así. Un científico. Un tipo que maneja altas matemáticas, que conoce de física, que es, digamos, casi un genio en esa materia. Y que es un bárbaro. Y uno descubre que es un bárbaro porque entre ese conocimiento que tiene, que forma parte, que es como parte de las capacidades instrumentales de su intelecto simplemente, y lo otro no hay nada, o muy poco. Y uno lo nota eso por los comportamientos, que son los que distinguen a las personas
Si son bárbaros, si son civilizados, si son cultos, si son incultos. Usted lo observa en su comportamiento fuera de ese laboratorio o fuera de esa sala de clase donde están desarrollando en el pizarrón ecuaciones de cálculo tensor o cualquier cosa complicada. Lo sacan de ahí y es un bruto. Es un tipo que escucha la misma música chanta del tipo, digamos, más ignorante. Uno los ha visto, los ha escuchado. No sabe nada de nada. Es elemental en su comportamiento con los demás. A veces, para darle un toque como más casi sofisticado, se dice, es autista. No, no es autista. Simplemente no hay una mediación. No incorpora en su mente todos estos elementos que tienen que ver con, llamémoslo, refinamientos, por un lado en los gustos, en los comportamientos, en la consideración al prójimo, en la aceptación de las reglas que tienen sentido de la sociedad para que vivamos civilizadamente y no agarrándonos a los cuchillazos. Uno ve, y no deja de ser bastante frecuente este fenómeno, que usted lo saca a ese especialista, puede ser un especialista en otra cosa también, lo saca de ahí y cae en la barbarie. Es un bárbaro. Es un bruto para tratar a los demás. No tiene modales, como se dice. No tiene consideración. No toma en cuenta los deseos, las necesidades de los demás. Simplemente usa su intelecto y el conocimiento especializado para cumplir con sus fines más elementales. Puede ser en este caso la fama, la gloria y cualquier otra cosa. Ese es un bárbaro. Y esto me lleva a una variante. Hay dos tipos de bárbaros. Unos como estos, que son engañosos porque por un lado aparecen controlando, dominando, teniendo un pleno dominio de una ciencia o un arte muy complejo. Puede ser ciencia, puede ser arte, puede ser otra cosa. Pero que no son distintos aún, por ejemplo, como un acróbata de circo, que también puede tener un enorme refinamiento en cuanto al uso de su cuerpo para hacer cosas imposibles para un ser común y corriente, pero eso no es acompañado por nada más, puede ser. Bueno, ese es un tipo de barbarie, que es muy frecuente en las sociedades más avanzadas, más especializadas, donde muchos especialistas de esa civilización, que consiste precisamente en un enorme grado de especialización, de división del trabajo, muchos especialistas dentro de esta civilización, de esta unidad que en su conjunto es civilizada, pero estos individuos especialistas son en su corazón y en su profundidad mental bárbaros. Son como una máquina que hace esto muy bien, por ejemplo. Pero usted lo saca de ahí y no son distintos a un cavernícola, podríamos decir. ¿Quién es el ser civilizado entonces? Bueno, el ser civilizado es precisamente el que sí incorpora en su conducta y en su visión, ese sí que tiene una cosmovisión, todas las cosas intermedias, todos los otros elementos. En otras palabras, puede ser también un especialista, aunque generalmente tienden a no serlo, pero puede ser. Pero tiene control, dominio de todas las demás áreas. Es un tipo que sabe, es un tipo que considera, es un tipo que ve el conjunto, es un tipo que en miniatura reproduce lo que es la civilización en su totalidad. Es como una gota de una piscina o del mar. Es una gota solamente, pero su composición interna es exactamente igual a la del todo, o muy parecida. Ese es un hombre civilizado. También ha recibido muchos distintos nombres en la historia humana, ese tipo de ser, donde es un ser completo, cultivado. También hablamos del hombre o a la mujer cultivado. No simplemente porque tenga un montón más de conocimiento, tenga mucho conocimiento de muchas cosas, sino que entendemos que esa persona, esos conocimientos no están simplemente agrupados, por así decirlo, en cajones separados, como mero conocimiento, pero su comportamiento sigue siendo el de un bárbaro, sino que están integrados entre sí, forman un sistema de mayor o menor complejidad y se incorporan al comportamiento, le dan sentido a la conducta de esa persona, orientan la conducta de esa persona. Uno lo nota. No hay una distancia entre su comportamiento y su conocimiento. Van juntos.
Entonces hablamos del tipo cultivado, oculto, o tipa. Hoy en día hay que especificar los dos sexos, ¿no? Sino que piensan que uno es sexista. En otros momentos se haya hablado del gentleman. El gentleman, que es un modelo de comportamiento, de ser, que tiene mucho tiempo, ahora ya no se usa tampoco, pasó de moda eso, pero cuando se hablaba de los gentlemen, se referían a una persona que tenía una educación completa, generalmente humanista, pero también podía ser científica, que era una persona que manejaba por lo menos 3 idiomas, su idioma original y unos 2 o 3 más, que tenía conocimientos de la cultura histórico, filosófico, que sabía hacer distintas cosas sin ser un especialista. El gentleman se decía, yo recuerdo haber leído esto hace millones de años, el gentleman era un tipo que sabía usar un estoque, un florete, sin ser un espadachín. Era un tipo que sabía perfectamente montar y un caballo sin ser un jinete. Era un tipo que podía jugar una decente partida de ajedrez sin ser un gran maestro. Era un fulano que podía hablar en varios idiomas. Podía, por lo tanto, entenderse con otras personas de otras partes. Era un tipo que conocía historia, que podía citar a los clásicos. Era un tipo que tenía refinamiento en el vestir, en su higiene personal, en sus modales. Era muy importante lo de los modales. Eso era el gentleman. Y no había una palabra para las damas, existía la expresión lady, my lady. Una lady era una mujer que cumplía también con un montón de requerimientos, que tenía un montón de refinamiento. No exactamente igual a los hombres, no se esperaba que las mujeres fueran buenas, que se pudieran usar el florete, pero se esperaba una mujer, por ejemplo, en la época victoriana, que es el periodo clásico del gentleman, se esperaba que la dama de sociedad no solamente supiera también idiomas, sino que supiera tocar un instrumento. Tocar el piano era una cuestión, digamos, de suyo, que se esperaba de una dama, desde que era niñita. Sabía comportarse, era lectora, conocía montones de cosas también, y eso era una dama, o sea, era una persona refinada, una persona cultivada. En la Francia del siglo XVIII se llegó a la exquisitez, con eso no se hablaba de gentleman porque es una expresión inglesa, pero el hombre de las aristocracias francesas tenían que tener, si no se creaba alrededor de ellos un vacío, no lo invitaban a ninguna parte, no tenía, digamos, presencia social. Se esperaba también lo mismo, ¿no? Que tuviera muchas lecturas, que hubiera leído a todos los enciclopedistas o muchos de ellos, que supiera conversar, que tuviera unos modales súper refinados. El arte de la conversación se desarrolló en los salones de la Francia del siglo XVIII a un grado de una exquisitez absolutamente incomprensible hoy en día. El tono, el uso del vocabulario, los modales para escuchar a los demás, no había disputas violentas ni de mucho menos. Se permitía nomás ciertas ironías suaves. Todo era refinado a un extremo impresionante. Eso era un señor. Eso era no un gentleman, un señor. Y las damas también, se esperaba de ello. Normalmente los salones literarios en el París del siglo XVIII eran dominados, eran regentados, digamos así, por señoras. El salón de Madame no sé cuánto, de la marquesa, la condesa, etc. Bueno, entonces el tipo civilizado, como ven ustedes, incorpora muchos planos de la cultura y los incorpora en su comportamiento. Una sociedad donde hay un predominio de esto, al menos como referente, es una sociedad civilizada. Ahora, ¿qué pasa en la práctica en una sociedad civilizada? Lo vamos a ver de inmediato, después de este segundo bloque de anuncios de puros productos que son de uso posible para usted, de servicio, de beneficio posible para usted en cualquier momento, como por ejemplo Kaizen Automotriz, que yo lo he vuelto a usar por segunda vez para una de mis hijas. Kaizen Automotriz es un garage que se especializa en la prevención, en la mantención preventiva. Pueden también, y de hecho lo hacen, arreglar cualquier problema, y lo hacen súper bien, pero ellos
son especialistas en recibir un auto que está funcionando aparentemente sin ningún problema y verlo, hacerle un escáner, por así decirlo, y encubrir aquello que va a fallar en un mes, que va a fallar la próxima semana, o quizás en medio año, o quizás no se sabe cuándo, pero va a fallar, está ya en el proceso del desgaste, está acercándose al fin de su vida útil, y más vale cambiarlo ahora, señora, señor, o si no, esto va a ocurrir en cualquier momento cuando usted esté usando el auto, por lo tanto, va a quedar botado en algún lado. La prevención, la mantención preventiva es fundamental y ellos la hacen integralmente. Me consta, yo les podría mostrar unas hojas del auto que vieron de mi hija, todos los elementos que revisan. No es simplemente que si tiene el aceite, que el líquido de freno, no. 3 o 4 cosas. 20, 30, 40 cosas. Kaizen Automotriz. Continúo con Barbería Le Moustache. Son varias barberías, pero el estilo siempre el mismo. Un lugar apacible, grato para los varones que tienen barba y bigote, para que se las dejen encachadas, bonitas, para que les mantengan bien, para que no parezcan bárbaros precisamente. Hay un ambiente entretenido, como en todo club de Toby. Hoy en día cada vez es más difícil encontrar clubes de Toby. Hay chacota, se bromea, se conversa, se comenta, y uno está echado para atrás mientras le están afeitando o lo están arreglando la barba, porque usted puede ir a que lo afeite simplemente. O sea, yo podría ir, en vez de afeitarme yo, podría ir a afeitarme para disfrutar ese espacio de conversación tranquilo, protegido, dentro de una barbería. Todo eso se lo ofrece Barbería Le Moustache. Entren a lemoustache.cl, vean dónde están los locales que tienen y los horarios de atención, y vayan a dejarse la barba y el bigote como corresponde. También hay, por supuesto, corte de pelo, y lo van a pasar bien. Y conversaciones numéricas, amigos, un ingeniero que entrega primero 3 clases de cursos distintos. Todos son pequeños y para niños. 1, reforzamiento en matemática, o más que eso todavía. Conversión del niño que no le gustan las matemáticas y le va mal en las matemáticas en un niño que le gustan las matemáticas y que le va bien en las matemáticas. Y todo esto, ¿por qué? Porque él enseña de otra forma las matemáticas y hace que los niños vean lo que realmente son las matemáticas, que no tienen nada que ver con los métodos áridos que normalmente se usan en los colegios y que convierten a la matemática en una lata. Pero no es una lata, para nada. Primera cosa. Segundo, preparación para la prueba PAES. O sea, ya para cabritos un poco mayores. Tercero, programación de computadoras para niños. Para eso hay muchos lenguajes muy sencillos hoy en día, incluso más sencillos que el famoso BASIC. Hay otros lenguajes entretenidos. Lo importante es que cualquiera que sea el lenguaje que se usa para escribir las líneas de código, se requiere orden, se requiere sistema para que se produzca lo que uno quiere, para que el computador haga lo que uno quiere. Y eso no solo es entretenido, sino que ordena la mente. Porque si uno no hace bien esto, la máquina no produce lo que uno quiere, no hace lo que uno desea. Entonces, muy buen ejercicio para organizar la mente de un niño. Y vamos a echar una mirada ahora a lo que es una civilización. Una civilización es un órgano social, es una entidad donde hay un alto grado de desarrollo de las ciencias, de las artes, de las leyes, de la educación. Hay montones de instituciones especializadas, qué sé yo. Pero no necesariamente hay un montón de gente civilizada dentro. Voy a decirles como regla, esto es una regla que una regla que es evidente para cualquiera que examine un poco a su alrededor o que lea un poco de historia. No existe ninguna sociedad donde todos sus miembros sean civilizados, pero sí existe en todas las civilizaciones, en todas las organizaciones bárbaras, son todos bárbaros. En las civilizadas solo unos pocos son civilizados realmente. Los demás están bajo contención, podríamos decir. Están domesticados, ¿será la expresión? Usted puede, es como un animal que usted lo domestica, le puede enseñar a hacer un montón de cosas, pero eso no significa que deje de ser lo que es, ¿no es cierto? En una sociedad civilizada, la mayor parte de sus miembros están meramente domesticados, se mantienen dentro de ciertos comportamientos porque existen instituciones que lo determinan. Existe la ley, existe la policía. Punto. También puede ser que actúe la costumbre. Existe el juicio de los demás, o sea, la opinión pública o la opinión del vecino. O sea, fuerzas externas que mantienen a muchas personas comportándose conforme a la ley, digamos.
pero en su corazón no son civilizados. Son en general los sectores de la élite para abajo, que tienen menos educación, que tienen menos motivación, que tienen menos acceso a las riquezas culturales que esa sociedad tiene, pero no necesariamente son accesibles para todos. Para otros no son accesibles, pero no tienen interés, no están mentalmente interesados o preparados o tienen los suficientes quilates para hacerlo. Porque aquí hay un elemento también que podríamos decir es natural. Lo natural en todo animal, incluye los seres humanos, es la ley del mínimo esfuerzo. Aunque esté disponible para todos por igual la cultura, digamos, en la formación interior, eso requiere un esfuerzo que no todos están dispuestos a hacer, pues. No es simplemente un tema, en otras palabras, de que lo que pasa es que la cancha está dispareja. No, eso es una explicación facilista. No es solo, eso puede existir. Y de hecho ha existido en muchas sociedades que no hay acceso a la universidad más que para ciertas personas, etc. Pero cuando hay acceso, no necesariamente todos los que tienen acceso quieren acceder. Porque requiere un esfuerzo educarse, cultivarse. Hay mucha gente que no tiene interés simplemente. Hay mucha gente que dispone, hoy en día especialmente, de medios casi gratis para educarse en cualquier cosa. Por ejemplo, en Internet. Usted tiene ingreso a todos los cursos que quiera dados por universidades gratis. Hay otros que son pagados, pero hay muchos gratis. Usted se podría convertir en un matemático, en un físico, en un historiador, en lo que quiera, aprender 50 idiomas gratis. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a hacer ese esfuerzo? Hay un tema también de eso, que mucha gente, especialmente gente con ciertas sensibilidades políticas, olvidan y creen que todo esto es un tema de justicia e injusticia de la sociedad, que le da o no da los recursos. No es así necesariamente. Pueden existir los recursos, quizás no todos, pero muchos recursos, y aún así no son usados porque van contra el principio, podríamos decir casi natural, de la gran mayoría de los seres humanos, que es hacer el mínimo esfuerzo, y el esfuerzo intelectual es uno de los mayores esfuerzos de todos. No tienen interés, no tienen ganas, prefieren irse por lo fácil, prefieren irse por mantenerse como están, divertirse con las cosas básicas, satisfacer sus impulsos animales, o sea, mantenerse en ese plano. Como sea, ya sea porque no quieren, ya sea porque no pueden, la gran mayoría de los seres humanos que pertenecen a una sociedad llamada civilizada no son civilizados. Y eso significa que en toda sociedad hay un enorme potencial. Las sociedades más refinadas, incluso, son las que tienen este problema en mayor medida. Hay un gran potencial de destrucción. En todo momento, una sociedad, por civilizada y refinada que esté, está, por así decirlo, al borde del abismo. Tiene una barbarie interna disfrazada tras las convenciones, tras los comportamientos mantenidos a raya por la ley y el orden. Y esa barbarie en sordina se suele manifestar en cualquier momento cuando se dan las condiciones. Lo hemos visto en nuestro país, se ve en todos los países. Hay un momento dado en que no hay luz, no hay policía, no hay, digamos, los mecanismos habituales de control social, y multitudes salen a las calles a saquear, a robar, a vandalizar, o cosas aún peores según el caso. Se abren las compuertas del dique y viene una oleada de barbarie. En la sociedad civilizada. Gente que usted no se habría imaginado nunca. ¿Se acuerdan ustedes de fotografías tomadas, algunos de los que salían de los supermercados que estaban saqueando, o videos de gente que iba a saquear y se llevaban a un auto? O sea, eran personas con auto, no eran, digamos, desposeídos, gente que se estaba muriendo de hambre. Cargaban en sus regios autos lo que habían robado para llevárselo para la casa. Así, esos eran bárbaros. Eran bárbaros hasta ese momento ocultos hasta para ellos mismos. Se dio la oportunidad y se descubrieron que podían hacerlo y lo hicieron. Y de un instante al siguiente, por así decirlo, la sociedad se quebró en 1000 pedazos. Eso está siempre presente. Permítanme, amigos, recordarles un par de cositas
3 cositas que me van quedando. Higiena, Academia de Música, a propósito de educar el oído, de educar la mente. La música es maravillosa para esos efectos. Para parte que da gran placer. Y mientras más usted estudia, mientras más escucha música y por lo tanto más se capacita para escuchar cosas más refinadas, más complejas, más placer obtiene. Créanme ustedes que se obtiene mucho más placer escuchando una sinfonía de Mozart que escuchando el turum tum tum. Pero para eso hay que haberse sensibilizado. Por ejemplo, estudiando música. En la Academia Higiena puede usted estudiar montones de instrumentos. Guitarra, teclado, incluyendo el piano, por supuesto, órgano electrónico, contrabajo, batería, saxofón, ukelele, montones de instrumentos, amigos, online, que es lo más cómodo. Usted está en su casa aprendiendo, y si usted no está seguro si le interesaría o no, pida en el sitio de ellos, que usted está viendo acá al lado, higienaproducciones.com, pida una clase de demostración. Las clases son una clase completa, no son 2-3 minutos nada más, la clase completa para que usted vea si le interesa o no. Continúo con González y compañía, un buffet de abogados especialistas en temas penales, los más complicados, los más serios. Si usted está involucrado en un tema penal, o sea, la justicia lo está ya requiriendo, lo va a formalizar por un tema que está contemplado en el Código Penal, más le vale, amigo, irse poniendo en manos de especialistas, no cualquier abogado. Los penalistas, González y compañía, son expertos, son de los mejores, digamos, de la plaza, y lo han demostrado en casos célebres. Y termino con Tienda Ancestral, que ustedes ubican en tiendaancestral.cl, una empresa que está ubicada en el sur, en Frutillar. Un saludo a los frutillaristas. Tengo una hija que vive por allá. Y producen todos estos artículos que ustedes están viendo, con fibras naturales, pantallas, canastos, todas estas cosas, artesanos con muchos años de experiencia, adoptando nuevos diseños, y despachan a todo el país a precios muy buenos. Y ellos también, Tienda Ancestral, despachan a donde usted, a los interesados, este libro, que son fotos y pequeñas explicaciones de casas de la zona construidas en el estilo alemán, los alemanes que vinieron al sur de Chile en los años 10, 20, 30 del siglo pasado. Y aquí montones de fotos de casas, algunas se siguen usando como casas, otras como establecimientos comerciales, qué sé yo. Muy bonito, muy interesante para quien quiera construir, para quien está estudiando arquitectura, para un arquitecto, para quien está pensando cómo hago mi casa en el sur, voy a comprar una parcela por allá, qué clase de casa hago. Bueno, vayan viendo. Les quiero mostrar 2 libros, que entre millones de libros que podría mostrarles, que muestran este uso de la palabra bárbaro, inventado por los griegos, como les conté, hace cientos de años, miles de años ya. Y que, bueno, en la época en que no habían tantas de estas remilgos semánticos, porque esto es sexista, porque esto es racista, porque esto es la cacha de la espada, se hablaba sin ningún problema de los bárbaros. Por ejemplo, en este libro, de este historiador que yo les he estado recomendando su libro Freedom of Thought, pero aquí era un historiador básicamente, este libro de él, La invasión de Europa por los bárbaros, ustedes ven que tranquilamente está usando la expresión bárbaros, barbarians. Todas estas tribus germánicas, eslavas, digamos, que andaban poco menos que a poto pelado. En cierto sentido, ya voy a hablar de eso, ¿en qué se diferencia el bárbaro en realidad, ya como grupo y no como individuo, del salvaje? Otra categoría que ya creo que no se usa en antropología porque también no es políticamente correcta. Pero ustedes van a ver ahora aquí en otro libro de un autor moderno, actual, porque Bury más bien básicamente estuvo activo a finales del siglo XIX, murió, me parece que murió en Italia en 1920, por ahí. Pero pertenece a la era victoriana, podríamos decir. Pero este historiador, Peter Heather, Imperios y bárbaros, se sigue usando la caída de Roma y el nacimiento de Europa. Se sigue usando el término en historia porque se estableció ya pues la palabra que se usa para hablar de estas sociedades de un desarrollo tecnológico y cultural inferior. Ahora, ¿en qué se diferencia el bárbaro? Estoy pensando ahora en los bárbaros que asaltaron el Imperio Romano del salvaje. Bueno, el salvaje antiguamente era considerado la etapa más primitiva del ser humano. Había 3 etapas para los antropólogos de la época victoriana. Era
el salvaje, el estado de salvajismo, la barbarie y la civilización. Como ustedes ven, la barbarie está al medio. En el salvajismo, no quiero dar ejemplos porque no sería políticamente correcto, pero sí, entidades, agregados sociales, sin tecnología, casi sin agricultura, todavía básicamente la etapa de recolección y caza, con conceptos sobre el mundo que ahora llaman cosmovisión, pero en fin, muy primitivos. Era salvaje. El bárbaro es, por así decirlo, un salvaje que ha estado en contacto con la civilización y por lo tanto ha adoptado, sin que sea capaz de producirlo y de entender cómo funcionan, muchos de los instrumentos de la civilización. Por ejemplo, estos bárbaros que asaltaron al Imperio Romano, no se imaginen ustedes que eran unos tipos que andaban a poto pelado con unas lanzas de madera, así con la punta cortada, quemada para ponerla más filúa. No, usaban distintos tipos de casco, lo que habían robado por aquí y por allá de algún ejército vencido, usaban espadas de hierro, tenían algún poco de metalurgia, cosas aisladas que habían incorporado de la civilización romana. Y eso los convertía en enemigos mucho más peligrosos. Habían adoptado cosas sin que ellos las produjeran. Ese es un tema muy importante. Piensen ustedes en los indios norteamericanos, esos que ustedes veían en las películas de vaqueros de antes. Ahora tampoco es políticamente correcto ese tipo de películas. Esos indios, esas sociedades, las de las praderas, la zona intermedia de Estados Unidos, no los de la costa este que eran bastante más civilizadas, pero que se destruyeron muy precozmente con la llegada de los ingleses, con la llegada de los europeos. Esas tribus de las estepas centrales de Estados Unidos eran un poquito más que salvajes. Pero ustedes ven que en un momento dado incorporan el rifle. Ustedes los ven en la película usando un Winchester. No podían fabricarlo, no tenían la tecnología metalúrgica, de ingeniería para producir las herramientas, para producir una máquina de precisión como un Winchester. Pero los podían usar. Los obtenían de alguna manera y los podían usar, aprendían a usarlo. Entonces, el bárbaro aprende montones de cosas, se pone en un nivel más alto que el salvaje, pero sigue siendo en su formación interior un bárbaro. Y en cierto sentido, uno podría, hacer equivaler a ese tipo de bárbaros que eran salvajes con algunos instrumentos de la civilización, con estos personajes de la civilización que solo saben usar un instrumento, una especialidad, y en el resto son bárbaros. Usted los saca de lo suyo, como les decía al principio del programa, y son bastante chantas, bastante elementales. Esa es la palabra, son elementales. A mí la primera vez que vi a un tipo que yo conocí, un importante profesor de una ciencia bastante ardua, que de repente puso la radio en el auto y empezó a escuchar una cierta música. De repente fue para mí como una conmoción. Dije, ¿pero cómo? Tenía ingenuamente la idea de que porque era un gran experto en esto, era también, más o menos, un hombre intelectualmente desarrollado en muchas otras cosas, incluyendo la música, y me encontré con la sorpresa que sus gustos musicales eran iguales al Manicero o cualquier otro personaje del cual uno no espera gran cosa tampoco. O sea, en la civilización, y especialmente hoy en día, usted ya casi no va encontrando esa élite como la élite de las clases altas victorianas, o esa élite del siglo XVIII en Francia, que estaban civilizados en todos los aspectos. No eran especialistas en nada, o podían serlo efectivamente, pero además de eso tenían todo este desarrollo intermedio de ciencia, de arte, que se reflejaba en sus comportamientos refinados, educados, considerados, que se reflejaba en todo. Eso ha desaparecido. Y yo diría, para terminar el programa, estimados amigos, para ir terminando el programa más bien, que una cosa curiosa que ocurre cuando una civilización sigue desarrollándose es que a partir de cierto momento se empieza a barbarizar más de lo que es normal.
Esta élite que era minoritaria y siempre ha sido minoritaria, esta élite que realmente es civilizada y que gobierna o domina a una masa que está, más bien dicho, domesticada, esa situación empieza a cambiar. La élite esta se empieza a achicar y hay cada vez más bárbaros como esos, especialistas, y esa élite que realmente es la que da el tono cultural, se empieza a achicar, achicar, achicar y llega el momento en que prácticamente desaparece y ya deja de ser una capa social, sino que se convierte en una suma de unos cuantos individuos excéntricos que llaman la atención por estas capacidades múltiples que tienen, rodeados de una masa de bárbaros especialistas en distintas cosas. Y por lo tanto, en cierto sentido, esa civilización empieza a convertirse en una pura fachada. Porque una civilización de verdad significa que los productos que produce, que hay, bueno, la producción cultural es consumida, por así decirlo, por un número mínimo siquiera de personas. Hay una digestión interior de lo que producen algunos, porque siempre los que producen son poquísimos. Pero hay un grupo un poco mayor que consume, que entiende. En la Francia del siglo XVIII no todos eran Voltaire ni Diderot, pero habían muchos más que entendían, que leían y que aplaudían y que gozaban a Voltaire y a Diderot. Pero llega un momento en que ya no hay más que el Voltaire y Diderot y no hay nadie que los entienda. Casi nadie. Entonces empiezan a convertir en piezas de museo. Ya no son personajes referentes de un grupo, por minoritario que sea, sino que se convierten en piezas de museo, en extravagancias, en cosas raras, en personajes extraños, ininteligibles. Y entonces ya no hay una civilización realmente, sino una fachada. No hay una vida interior, no hay una circulación de ideas, un entendimiento, un juego entre distintas mentes, aunque sean una minoría. Eso desaparece también y por lo tanto esa sociedad civilizada se convierte literalmente en un museo. Y si ustedes van a algunos países de Europa, van a sentir eso, si tienen un poquito de sensibilidad, que ya no hay, tras esos museos, tras esos edificios maravillosos, tras esas obras de arte que están en esos museos, tras toda esa cosa, ya no hay un público, una masa crítica de gente que vive eso, que consume eso, sino que se han convertido efectivamente en piezas de museo y el resto de la población, prácticamente toda la población, salvo unos pocos individuos que son ya, como digo, personajes extraños, son bárbaros. No son distintos a los de una sociedad no europea chanta. Son iguales. Son intercambiables. Ahora, el punto que quiero hacer al final es simplemente lo que dije hace un rato, en el sentido que lo más fácil siempre para toda entidad viviente, para toda criatura viviente, para todo sistema vivo, incluso voy a atreverme a generalizar, es seguir la ley del mínimo esfuerzo, porque operamos todos, las criaturas vivientes, todos los sistemas vivos, somos una variante de lo que en física se llama la ley de la entropía, la segunda ley de la termodinámica. La tendencia a que el orden que requiere esfuerzos para haber llegado a él se disgregue, se desordene. La entropía es eso. La tendencia a la entropía es lo que lleva, digamos, con varias intermediaciones, porque no es tan mecánica la cosa, a que sea mucho más sencillo no hacer ningún esfuerzo. A que sea es que es más fácil el desorden. Los estados de desorden son infinitamente más abundantes que los estados de orden. Por lo tanto, son más accesibles, por así decirlo. Usted puede tener todos los medios del mundo a su alrededor y ahora los tiene. Nunca antes la sociedad, la raza humana tuvo tantos y tan accesibles medios para cultivarse hasta donde uno quiera. Y al mismo tiempo nunca antes las sociedades, incluso aquellas que parecen como civilizadas, son más bárbaras en su corazón, en su espíritu. Bárbaras. A todo nivel. Incluso arriba, en las élites. Que pueden todavía vestirse mejor, tener mejor facha o que sea, tener cosas más caras, pero espiritualmente son tan chantas como el último personaje del montón. Chantas, digamos, poco cultivado, con gustos groseros, elementales, en todo. Para mí el rasero que uso para medir eso no siempre es
100% exacto, pero bastante predictivo, es qué clase de música escucha la gente. Es bien predictivo del nivel de cultivo interior que tiene una persona, la música que escucha. Puede que en algunos casos uno se equivoque con eso, pero fíjense que es bastante eficiente como mecanismo de predicción. Entonces, cuando uno va descubriendo que ciertas cosas se esparcen, que ciertos conceptos además, como por ejemplo, este odio creciente, este disgusto creciente hacia las jerarquías, que señala en forma muy indirecta como una derivada de segundo o tercer grado el ascenso de las masas, o sea, el ascenso de la barbarie. Entonces, los bárbaros no quieren creer y respetar la jerarquía porque ellos saben que están abajo. Entonces, si hay jerarquía, ellos van a ser automáticamente, van a estar calificados allá abajo. Entonces, para que se termine esa calificación hay que destruir el instrumento de calificación. Adiós con la jerarquía. Basta de prueba, basta de selección, basta de esto, basta lo demás allá. Todo vale igual. La filosofía de Kant, la visión filosófica de un Kant, Aristóteles, es lo mismo que la cosmovisión del pueblo más atrasado del mundo. Se habla de cosmovisión para darle todo un toque. Y hay de usted si hace diferencias ahora entre una cultura y otra, porque se puso de moda, incluso en niveles académicos, decir, si todas las culturas son válidas, son iguales. No es verdad. ¿Cómo va a ser cierto? Eso va contra toda evidencia. Pero hay un esfuerzo compulsivo por igualarlo todo. Entonces, es lo mismo la canción esa bastante grosera de La Agüita de Culén que una sinfonía de Mozart. Todo igual, pues. Todo es lo mismo, cuestión de gusto, como dicen. Eso es chantería, eso es barbarie. Y vivimos en un mundo cada vez más bárbaro. Y se nota en todo. Empieza incluso a notarse en comportamientos, digamos, elementales, digamos, en el trato mutuo que tiene la gente, en el predominio creciente de la violencia, de la agresión. Eso forma parte de este proceso de barbarización. Las sociedades se están barbarizando. Hay unos poquitos, increíblemente poquitos, que tienen un refinamiento excepcional. Y hay una enorme masa que tiene una barbarie excepcional. Antes la cosa estaba un poquito más equilibrada, ¿no? Siempre los que realmente son representativos de una cultura que la absorben, que la tienen dentro de su espíritu, digamos, son una minoría, pero había también un cierto grupo que era en algún grado siquiera influido por esa cultura, por esa civilización, aunque fuera como referente, como una aspiración, por último como una actitud de respeto ante una cosa que se consideraba, bueno, a mí no me gusta, no la entiendo, pero entiendo que es otra cosa, que está más arriba. Eso ha ido desapareciendo, la masa ha ido creciendo y la élite se ha ido achicando y todo se masifica y vivimos en medio de lo que llaman justamente los sociólogos una sociedad de masa, una cultura de masa. Y eso es una cultura bárbara. Es la barbarie. Punto. Una barbarie que no anda potopelado, una barbarie bien vestida, comida, que tiene montones de cosas ahora, digamos, disponibles. Los bárbaros de ahora no son como los bárbaros de las invasiones del Imperio Romano, pero bárbaro. Y lamentablemente, como digo, lo más fácil es pasar de la civilización a la barbarie y no al revés. De pasar de la barbarie a la civilización implica un esfuerzo y eso va contra la ley básica de los sistemas vivientes. Son muy pocos los que hacen ese esfuerzo por razones X, Y, Z, por último, porque los educaron así desde niños. Esa es la importancia de las disciplinas, que yo siempre he mencionado que es la cuestión básica de toda educación. Es justamente eso, la disciplina para formar a algo que en sí mismo lo único que quisiera es no formarse. Irse por la fácil. Por eso que la destrucción de las disciplinas y las exigencias escolares ha sido la brutalidad más grande que se ha hecho en todas las reformas educacionales que hemos vivido en este país y en todas partes del mundo. La idea estúpida de que los niños tienen que pasarla bien, que tienen que jugar, por así decirlo, que tienen que entretenerse. No, si usted deja que pase eso, se convierten en bárbaros. No se educan. Se requiere un esfuerzo y ese esfuerzo lo tiene que poner una institución o alguien, el profesor, el sistema educacional, con sanciones. Si usted no da el curso, si usted no sabe, va a repetir y lo va a pasar pésimo y en la casa le van a dar una patada en el poto o qué sé yo, no va a llegar a ninguna parte en la vida. Tiene que existir eso, porque si no, lo normal es que uno va para abajo. Uno desciende hasta llegar idealmente a la inanidad completa, a la nulidad total, a la inconsciencia.
el estado ideal para mucha gente. La inconsciencia, el reventarse, el perder la cabeza. Y los bárbaros son muy buenos para perder la cabeza porque apenas tienen cabeza. Por eso usted a un bárbaro, esa es otra forma, otro predictivo, cómo se comporta la gente con un poquito de alcohol. El bárbaro, a la primera copa, ya se ha convertido en un bruto. ¿No es así? Lo he visto muchas veces. Bueno, amigos, todo por hoy. Creo que hice un programa un poquito más corto, pero bueno, es así. Quería haberle mostrado más libros, pero resulta que recorrí mi biblioteca y no encontré un libro que estuviese más directamente enfocado en este tema, porque es un tema además bastante poco, no es un tema muy popular y es un tema casi tabú, hablar de los bárbaros y de los civilizados y hablar de la jerarquía. Hoy en día es tabú. Así que encontré estos libros para que vean, simplemente va a darle una referencia del uso del término bárbaros. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias por haber estado conmigo. No sé qué personaje o qué voy a usar mañana domingo, pero ya buscaré algo que espero sea entretenido, que les guste. Ojalá tuviera otro Cantinflas para tener todas las visitas que tuve. Ustedes saben que un programa de este tipo vive literalmente de las visitas. Y los youtubers reciben una remuneración por el número de visitas y uno vive de eso, básicamente. Entonces, ojalá, pero si no lo encuentro, igual haré un programa que sea entretenido para las 10 o 12 mil personas, por último, que sí visitan los domingos más o menos en promedio. Y eso sería todo, estimados amigos. Tengan un buen fin de semana, lo que resta el sábado y el domingo. Nos estamos viendo, espero mañana. Chao.